Buenas noches, estimada teleaudiencia, bienvenidos a nuestro programa Legalmente Hablando. Los saluda Ricardo Daniel Saciain Sosa. Esta noche contaremos con la presencia de importantes invitados. Uno del exterior, que es el doctor profesor Daniel Terrón Santos, profesor de la Universidad de Salamanca. Buenas noches, estimado doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer que comparta con nosotros, querido doctor. También contamos con la presencia del doctor Pablo Díaz, vicepresidente de la CAPACE, Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico. Buenas noches, estimado doctor, ¿cómo estás? Buenas noches, Ricardo, muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá en este programa donde pasaron distintos ministros de la Corte Suprema de Justicia, distintos ministros del Poder Ejecutivo, jueces, fiscales y bueno, nosotros ahora para tratar de compartir nuestro conocimiento, hablar de derecho, tecnología y lo que tanto nos gusta. Derecho y tecnología, estimada teleaudiencia, es nuestro tema de hoy. Querido profesor, antes quiero que te presentes por favor a nuestra audiencia paraguaya. Bueno, pues yo soy profesor de la Universidad de Salamanca, doctor desde hace 21 años de esa universidad y experto en Derecho y Nuevas Tecnologías, Derecho e Inteligencia Artificial, privacidad, protección de datos, ciberseguridad, siempre de la perspectiva jurídica, pues porque entendemos que la tecnología desarrolla una velocidad inabarcable, pero paralelamente tiene que haber un marco legal que le dé cobertura, que permita las máximas garantías de aprovechamiento de esa tecnología para que los ciudadanos tengan unos niveles de seguridad jurídica óptimos, y la tecnología pues haga valer sus resultados de una manera realmente positiva. Nos estamos dando cuenta que todo el desarrollo de tecnología, sobre todo en los últimos tiempos, parece que no hay otra cosa que no sea la inteligencia artificial. Sin embargo, ya están apareciendo muchas voces muy cualificadas, incluso desde el ámbito científico, donde se está empezando a poner en tela de juicio si todo vale en el ámbito de la tecnología, todo vale en la inteligencia artificial, o realmente hay que empezar a plantearse poner límites, no al campo, pero sí al desarrollo de determinadas aplicaciones que pueden suponer niveles de riesgo inaceptables para los derechos fundamentales de la ciudadanía. Y eso es una de las ramas de estudio principales de mi persona como investigador, que llevamos muchos años trabajando. No es una cuestión tan novedosa como puede parecer, esto ya es consecuencia de muchos años de investigación, de trabajo, de ver cómo se ha ido desarrollando la sociedad paralelamente al desarrollo tecnológico y de seguir indicaciones que, bueno, desde el año 2003, luego posteriormente 2006, en el caso de España, la Unión Europea, pues siempre ha venido mostrando una preocupación por cómo salvaguardar la perspectiva jurídica del desarrollo tecnológico. Claro. Doctor, por favor, continúa. Por supuesto. Entonces es importante que tengamos muy claro que no se trata de limitar el desarrollo tecnológico, sino simplemente de garantizar a los ciudadanos sus derechos en relación con ese desarrollo tecnológico tan importante. Está claro que un país hoy en día tiene que ser competitivo, no podemos lastrar la economía, que en buena parte va a estar vinculada al ámbito tecnológico, pero tampoco podemos permitir que la ciudadanía pierda o vea menguados sus derechos simplemente por facilitar el desarrollo de la tecnología. Yo creo que es algo relativamente sencillo, razonable, y que lo que hay que hacer es buscar una aproximación entre ambas partes, la legal y la tecnológica. Y eso es lo que procuramos hacer. Totalmente, el doctor Pablo Díaz ya compartió con nosotros en nuestros programas, pero de igual manera, mi querido doctor, si puedes decir cómo ustedes están acompañando esto como Cámara. Súper, la CAPACE tiene una participación muy activa en todo lo que sean proyectos de ley. Siempre nos piden opiniones jurídicas, pareceres y nosotros con todo el know-how que tenemos, no solamente en leyes, sino en negocios, ¿verdad? En las empresas, porque es importante adaptar las leyes a las empresas, a los ciudadanos. Y ahora, lo que siempre escucho, Ricardo, es la pregunta que siempre me hacen, ¿debemos legislar la IA? Y sí, mi opinión es que sí, pero me parece que legislar la IA sin educar digitalmente desde las escuelas o desde los colegios es totalmente inútil. Tenemos casos ya... ¿Por qué ese acompañamiento? Porque tenemos casos ya en la región donde de jóvenes, adolescentes, donde ya han lastimosamente cometido delitos sin saberlo. Y digo, casos de un compañerito que se va y toma una foto o truca una foto, hace una foto de las compañeras. Ya tuvimos casos, hace poco salió también en el diario uno que sacó
creó unas fotos de sus compañeras y las vendió, ¿verdad? Y ellos lo toman como una humorada, ¿verdad? Pero realmente es algo que puede dañar y destruir vidas. Y no lo hacen porque son malos, lo hacen porque no están educados digitalmente. Te recordarás, en nuestra época el déficit era el no tener conocimientos sobre negocios, sobre cómo hacer negocios. De repente uno salía del colegio, de la facultad, y tenían pendiente esa materia, ¿verdad? De cómo ser educado en ese sistema, de cómo manejar una cuenta, de cómo administrar su salario, etcétera. No teníamos esa educación. Y bueno, nos pasa lo mismo ahora con el mundo digital. No tenemos esa educación digital que tanta falta hace. Entonces, si legislamos la IA, como lo hizo Colombia, sacó creo que el viernes pasado su manual para legislar la IA con términos, condiciones y muchas cosas. Si nosotros hacemos solamente eso y no empezamos a educar desde el colegio, desde las escuelas, me parece que va a ser inútil. Además, con lo rápido que va cambiando, con todo lo que va apareciendo, legislar solamente no va a ser útil. La educación es la clave. Totalmente, incluso la inteligencia artificial se aplica en la educación, ya varios colegios están aplicando, universidades también, entonces van como de la mano. Así mismo, bueno, vos sabés que estás en el Consejo de la Magistratura o en el mismo jurado. Yo creo que la inteligencia artificial puede servir muchísimo para ayudar a preparar los exámenes del Consejo de la Magistratura, siempre con intervención humana, ¿verdad? Puede automatizar muchos procesos y mismo en el Poder Judicial, ¿verdad? Tenemos jueces que tienen 5.000 expedientes, o sea, es inhumano. Tenemos fiscales que manejan 3.000 carpetas fiscales, entonces tenemos que tener herramientas que le puedan ayudar a los jueces, a los fiscales, para ver estas cuestiones que son inhumanas, entonces soluciones inhumanas también. Bueno, ahí por ejemplo, Pablo, te voy a explicar algo. Mi querido doctor, primero que nada soy miembro suplente del Consejo de la Magistratura, mi miembro titular, el doctor, nuestro doctor goza de buena salud, el doctor Rufinelli, le mando mi saludo a César, primero que nada. Segundo, quería hacer una acotación muy importante. Estuvo el Defensor General de la Nación en un programa acá con nosotros, y él anunció un plan piloto de aplicación de inteligencia artificial para los defensores. Habría que hablar con el doctor Javier Esquivel. Querido doctor, te hago pública una invitación, por favor, para que vengas a contarnos cómo salió ese plan piloto. Ok, o sea, ya se está implementando. También le tuvimos en otro programa al doctor Manuel Guanes Nicoli, donde nos estaba contando cómo ya hay países que están incluso juzgando con inteligencia artificial, jueces con inteligencia artificial que son, bueno, bajo jurisprudencia, cómo va, pero ya se acepta su juzgamiento. Entonces realmente esto está evolucionando y nosotros no podemos quedar atrás. Voy a dar una opinión polémica. Estamos hablando con Daniel de esto justamente y Daniel me decía que el juez siempre necesita un asistente, o el fiscal siempre necesita un asistente de IA, pero no un software que sea directamente juez. Pero yo te digo, Ricardo, le digo a Daniel, hace una encuesta acá en tu programa y pregunta si la población prefiere un software de inteligencia artificial o un juez paraguayo como juez de su caso, y vamos a ver qué resultado tenés. Entonces, debe intervenir la IA. Una encuesta polémica. Por eso, te digo que es algo polémico, pero hay que hacer. Porque es una encuesta desinformada, porque lo primero que tenemos que tener muy claro es que tenemos la sensación de que la inteligencia artificial es una herramienta milagrosa que todo lo va a solventar, pero nos olvidamos de que la inteligencia artificial vive del dato. Claro, debe ser alimentada. Debe ser alimentada. Sesgo. Y realmente he venido aquí a Paraguay en esta ocasión, aparte de una colaboración con la Cámara de Comercio, con la DNCP, con la Dirección Nacional de Compra Pública, para formar funcionarios precisamente en temas de lucha contra la corrupción en el ámbito de la contratación. Ayer estábamos debatiendo con los técnicos la aplicación de inteligencia artificial en los procesos de compra pública. Claro, al final la conclusión a la que llegamos es que corremos el riesgo de cambiar al funcionario corrupto por el algoritmo corrupto, porque todo depende con qué información alimentemos ese algoritmo. Y es algo que todavía no se tiene claro, porque no se ha planteado la posibilidad de que la inteligencia artificial se puede utilizar tanto de forma positiva como de forma negativa. De hecho, los primeros usos de inteligencia artificial
no son nunca en sentido positivo, son las cibergangs, los ciberdelincuentes, los que la han empezado a utilizar y de una manera mucho más productiva, porque claro, ellos no se sujetan a ningún tipo de normativa. Entonces, hay claro, que tener claro. Falta de legislación, entonces deja una cancha abierta. Y sobre todo hay que trasladar a la gente, por ejemplo, si supongamos que hiciéramos esa consulta pública, a decirle, oiga, pero no nos equivoquemos, el algoritmo también puede ser corrupto. No vayamos a pensar que el algoritmo es infalible y tiene resultados que no siempre se aceptan de una manera fácil. Hay muchos ejemplos. Hay un caso de un algoritmo utilizado en Estados Unidos dentro del sistema educativo, sí, que se le pide que ante un problema económico importante determine un listado de profesores a los que despedir para darle viabilidad económica a los programas de formación. El algoritmo pues, hace su labor, saca un listado y desde el punto de vista económico intachable. ¿Qué es lo que ocurre? Que justo ese listado lo conforman los profesores mejor valorados, tanto por alumnos como por padres, etcétera. Salta la polémica inmediatamente. ¿Cómo vamos a echar a los mejores? Al final, claro, entramos... Me pediste economía, claro, no valor. Tú me dijiste lo más barato, no me dijiste claro, que dejara a los mejores. Entonces, hay que saber jugar con la inteligencia artificial y tener muy claro para qué la vamos a utilizar. O sea, es una herramienta que nunca van a escucharme decir no apliquemos inteligencia artificial, sino lo que tenemos que hacer es aplicarla, para la redundancia, inteligentemente, allá donde lo necesitamos y en labores que, digamos, pues no van a admitir discusión. A mí el riesgo de un juez algoritmo, de un algoritmo juez, me pone los pelos de punta por la posibilidad que hay. Lo estábamos hablando con el tema de ciberseguridad. Es que además es un conglomerado muy complejo, porque cuanto más utilices inteligencia artificial, más tienes que invertir en el entorno de ciberseguridad, de protección de la información, de privacidad, de calidad del dato, de garantía de los derechos de los ciudadanos, porque si no, no vamos a obtener resultados fiables de la inteligencia artificial. Hay muchos ejemplos. ¿Qué es lo que pasa? Que esos ejemplos no son tan conocidos como los casos de éxito arrollador de la inteligencia artificial, porque sobre todo lo hemos incorporado en cuestiones como el día a día, ¿no? Todo el mundo está con ChatGPT, utilizándolo para 1000 aplicaciones. Bueno, me parece absolutamente razonable. Yo mismo utilizo en ocasiones ChatGPT y no pasa nada. Lo que pasa es que tienes que tener muy claro para qué lo queremos utilizar. Una vez que lo tenemos claro, bueno, pues utilicémonos correctamente. Y como bien decía Pablo, hace falta una concienciación muy importante. Si en materia de ciberseguridad se utiliza el término higiene digital, aquí tendríamos que extender ese término de higiene digital a la formación, aunque sea básica para la ciudadanía, de lo que supone realmente la inteligencia artificial, porque la idea que muchos ciudadanos tienen que eso va a ser la solución definitiva pues, prácticamente para todos los males. Sin embargo, lleva aparejado un factor negativo muy importante y que tenemos que controlar. Europa ha sido pionera en esa limitación, pero curiosamente, si analizamos la legislación china en inteligencia artificial, es una legislación particularmente restrictiva. Eso sí, en lo que toca al Estado, ahí abrimos un paréntesis, el Estado puede hacer lo que quiera. Pero luego China sí es consciente de los riesgos que tiene la inteligencia artificial. Entonces, su regulación también es en cierto sentido restrictiva. ¿Por qué, doctor? ¿En qué sentido? En cuanto al uso de determinados sistemas algorítmicos, es decir, Europa se basa en un sistema de niveles de riesgo, donde los riesgos máximos directamente no se puede utilizar sistema de inteligencia artificial, por ejemplo, control biométrico en tiempo real, es decir, que la inteligencia artificial sea capaz de hacer seguimientos en tiempos reales a personas, ni tan siquiera por aplicaciones de seguridad pública. Es decir, claro, el riesgo de gestionar esa base de datos biométricas es muy importante. Luego tenemos un riesgo alto, que bueno, es alto pero es aceptable, siempre y cuando únicamente lo utilicen poderes públicos en cumplimiento de obligaciones públicas o en aras del interés general. Y luego tenemos los riesgos medios y bajos que pueden ser utilizados en distintos ámbitos. Pero una manera de hacerlo y hacerlo bien, dice, bueno, esta es mi decisión, ¿no? Yo como Europa entiendo que hay cuestiones que donde la inteligencia artificial, de momento al menos, no debe entrar. Pero lo que no voy a hacer es prohibir a los fabricantes europeos, a la industria europea, que diseñe y fabrique sistemas de inteligencia artificial incluso para aquellos ámbitos donde en Europa no se va a poder utilizar. Ahora, si usted lo fabrica en Europa, pero se lo vende a otro país y otro país lo acepta, perfecto. Yo no le voy a limitar que lo desarrolle. Lo que le voy a prohibir es que lo utilice y lo comercialice o distribuya en Europa. Yo tengo, si me permiten, está bueno que podamos tener este debate y la teleaudiencia también se puede nutrir y sacar sus conclusiones.
hay que darle también un poco de contexto al profe de lo que pasa acá en Paraguay, ¿verdad? Eso te iba a preguntar, doctor Pablo Díaz, te quería preguntar cuál es nuestra situación en el Paraguay, pero debemos ir a la pausa, por favor, si nos respondes luego de la pausa. Ok. Ya volvemos. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Estimado doctor Pablo Díaz, cuando estamos hablando de ciberseguridad y el profesor nos está comentando todo esto, ¿cómo estamos en Paraguay? ¿Cuál es nuestra situación paraguaya con respecto a esto? No estamos bien, la verdad. Somos muy vulnerables, hay que ser sinceros. Podemos mejorar muchísimo, por eso desde la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico hicimos un esfuerzo de traer al profe directo desde Salamanca para que venga a dar una charla. Estuvo el miércoles dando una charla y nos dimos cuenta que hay, así como él nos contaba, no existe el riesgo cero, pero estamos muy expuestos. Tuvimos el caso, si se acordarán, de una compañía el año pasado donde se fugaron datos, muchos comercios electrónicos tuvieron caídos, pérdidas millonarias y... En un ataque de ciberseguridad, Sí, recuerdo, tal cual. no digo el nombre porque no Sí, viene claro. al caso, Sí. pero me acuerdo que hubieron varias víctimas. Así mismo, y muchas empresas, como te digo, estuvieron inactivas, perdieron su sitio web, tuvieron que rehacerlo de vuelta, muchísima fuga de datos, y lo mismo puede pasar en el Estado, ¿verdad? Entonces, hay muchos problemas. Acá seguimos usando, recién nos estábamos hablando con Daniel, seguimos usando herramientas que ya son anticuadas en Europa. Por ejemplo, el pulgar, la huella dactilar para ingresar a un local. Daniel me explicaba que en Europa eso está prohibido. ¿Por qué? Contanos, Daniel. Porque nosotros entendemos que es un uso desproporcionado de datos personales. La huella digital es un dato biométrico porque permite una identificación unequívoca de la persona. Sí. Entonces, claro, tiene que tener una razón el tener una base de datos de biometría. Y los controles de acceso ordinarios, me he fijado, incluso aquí en el plató, tienen uno para acceder. Para la marcación. Claro, la pregunta es ¿por qué? En Europa, evidentemente, se ha llegado a la conclusión que ese tipo de actividades no se debe hacer, sobre todo luego también teniendo en cuenta que estamos dando una fiabilidad que hoy en día ya no existe. Por ejemplo, existen huellas digitales sintéticas. Se puede imprimir en 3D, es una huella digital si la tienes. Claro, si metemos la huella digital, que no es la nuestra, porque no la hemos puesto en el dedo, esto no es ciencia ficción, esto es la realidad. Ahora podemos poner algún ejemplo más concreto. Cualquiera puede suplantar la identidad de una persona. Entonces no es tan eficaz como estamos pensando que lo es. Ya se han detectado casos de suplantación de identidad de iris en lectores. Simplemente se ha captado la imagen de iris de una persona, se ha puesto la imagen delante del lector. Hay lectores ya más evolucionados, ya te exigen prueba de vida, es decir, gire usted a la derecha, gire usted a la izquierda, ¿de acuerdo? Y entonces funciona, pero si solamente utiliza el sistema de imagen fija, con una fotografía, una imagen del iris, accedes. Pero no está haciendo esa persona, está haciendo otro. Entonces, al final, claro, tenemos la sensación de que todo lo tecnológicamente por sí es bueno. No todo lo tecnológicamente necesariamente es bueno. Hay que saber utilizarlo y aplicarlo correctamente. Porque además, como bien dice Pablo, el tema de la ciberseguridad es un mundo muy complicado porque uno no es capaz, ni cuando llevas muchos años trabajando en ello, de ver la tipología de ataques que existen. Es que hay ataques de todos los tipos, con los intereses más variopintos detrás. Siempre se suele hablar de que hay un interés económico, y es verdad, siempre suele subyacer un interés económico. Lo que pasa es que incluso a veces es complicado de ver cuál es ese interés, pero realmente está así. Este verano pasado en España se llevaron datos personales de 3,5 millones de clientes de una empresa energética. 3 millones 3 y medio. millones y medio de personas, de datos personales. Me llama la atención, negativamente, que llega el CEO de la compañía y dice, no pasa nada, porque no se han llevado los datos bancarios. ¿Cómo que no pasa nada? O sea, te has llevado nombre, apellidos, célula de identificación, dirección, incluso te puedes haber llevado datos de consumo. Los datos de consumo energético son datos de renta, de capacidad económica. Pueden perfilar perfectamente a esa persona. Es más, dependiendo los datos, que no está claro cuáles han llevado, cuáles no, que se puedan haber llevado, pueden incluso establecer los horarios de uso de la vivienda. Esos datos no se los ha llevado nadie porque sí. Totalmente. Esos datos están en la dark web a la venta.
Exacto, eso es lo que justamente quería mencionar, ¿verdad? Ni siquiera hace falta ser un hacker ahora para ser un attacker. Uno puede pagar, es como un sicariato, pagas a un hacker, correcto. se paga y no se paga ni mucho para que pueda contratar y puedan atentar contra un comercio, etcétera. Ya, no me extrañaría que con todo esto de la inteligencia artificial más hayan dentro de poco tutoriales, ¿verdad? Es que por eso es que hay que reforzar y reforzar la seguridad. Sobre todo con la entrada de la inteligencia artificial, que vamos a ser un poquito más vulnerables seguramente. Pero, perdón, me olvidé de mencionar la última parte de la inteligencia artificial y quería darle un poco de contexto acá al profe de lo que pasa ahí en el mundo del derecho con la inteligencia artificial. Nosotros en Paraguay estamos en el puesto 108 de 143 según la investigación de World Justice Project que investiga los estados de derecho, ¿verdad? Y uno de los temores, ¿verdad? Justamente es de no solo el sesgo que existe en la inteligencia artificial o el temor por fraudes, etcétera, sino la deshumanización del derecho. Y ahí es donde hay que preguntarse realmente si nuestra justicia, Ricardo, está humanizada. ¿Tenemos en Paraguay una justicia humanizada? Yo creo que a los jueces, bueno, hay de todo, pero dentro de todos los jueces, al ser seres razonables, usan su raciocinio para la aplicación del derecho. Entonces te diría que sí, me animaría a decir sí. Yo opino que necesitamos por lo menos asistentes virtuales para tratar de sacarle toda esa carga laboral que tienen, que es inhumana y como bien decía. Lo que pasa en nuestro derecho, vos ante situaciones parecidas, similares o prácticamente iguales, tenés resultados A, B y C. Mismo hecho, mismo cosa, mismo todo, o sea, en lo que es, porque es como decía el profe, vos le tenés que dar data, cargar data a la inteligencia artificial para poder aplicar. Pero en nuestro caso, ¿qué le vamos a dar? Le vamos a dar tres situaciones. Hay que tener en cuenta que en el ámbito de la justicia, yo he sido abogado 10 años, también he visto la otra realidad práctica, no, me he preocupado de saltar de acera para no quedarme siempre encasillado en la parte teórica. Y también es verdad que tiene razón, puede haber coincidencia en el objeto, en las realidades, pero luego también hay una cuestión importante. Está la intervención de un profesional, que es el abogado. No siempre se plantean igual las estrategias de defensa ante hechos iguales y no responden de la misma manera. Yo he estado hace unos años, hace no muchos, en una charla sobre la independencia del juez. Y a mí me quedó grabado una frase que dijo un compañero, un catedrático de la Universidad de León. Decía, el juez no es independiente en la medida que es humano. El que piense que el juez no se levanta por la mañana, se pone los pantalones, lee la prensa, tiene una opinión que luego no la podrá mostrar de manera clara en su sentencia o en su resolución, en su laudo, pero él tiene una opinión. El juez es humano y como humano que es, su sentencia va a ser una sentencia de ese perfil y probablemente le tocará poner sentencias que él no comparta, pero que está obligado porque el desarrollo jurídico de ese proceso es lo que indica. Incluso en ocasiones pues podrá pensar, este abogado lo ha hecho mal, se ha equivocado en el planteamiento, si lo hubiera planteado de otra forma probablemente el resultado es distinto, pero no lo ha hecho. Yo tengo que juzgar caso por caso. Claro, esto, por ejemplo, es una de las cuestiones donde se plantea la inteligencia artificial, ¿no? Cada vez son más. Yo hace ya bastantes años de esto, me acuerdo de una exposición en la Facultad de Derecho, donde nos vinieron a enseñar un software, uno de los primeros software, que utilizaba lo que hoy llamaríamos inteligencia artificial, aquella hablaban de recursos electrónicos realmente. Eran análisis de datos, hasta el punto de que hoy ese software, que sigue existiendo, es capaz de redactar las demandas, pero incluso jugando con el orden de distribución de asuntos en los juzgados. Es decir, si la demanda la presento hoy, probablemente acabe en el juzgado número X. El titular de ese juzgado tiende a resolver en este sentido. O sea, estamos llegando a este punto. De hecho, también hay que plantearse en el ámbito de la justicia, porque es una cuestión que ya está empezando a ponerse encima de la mesa, si la profesión de abogado no es una profesión condenada a desaparecer o a reducirse sustancialmente, porque cada vez va a hacer falta menos. Yo, profe, digo lo siguiente, los taxistas tienen más expectativas de vida que los abogados. Seguro. Tenemos asistentes como Watson. Pablo, tápate los oídos, no lo escuches. No, pero tenemos asistentes como Watson. Sí. O sea, ¿qué podés hacer con el procesamiento de miles de casos en segundos con una superioridad
Yo en opino- análisis. O sea, mi querido doctor, debemos ir a la pausa, pero ya volvemos. Pero esto es un tema importantísimo. Yo realmente mantengo que los taxistas están mejores que nosotros los abogados. Ya volvemos luego de la pausa. Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. Estimado doctor Pablo Díaz, estamos hablando de nuestra situación real como paraguayos, como dos abogados paraguayos. Tenemos acá al profe que nos está dando luz sobre el tema. Bueno, ahora escuchemos cuál es el destino nuestro. Mi opinión es que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo e incluso opino que nos puede ayudar a reformar el Poder Judicial. Como te decía, entre 143 estados de derecho que investiga el World Justice Project, estamos en el puesto 108. Creo que podemos subir muchos puestos con la ayuda de la inteligencia artificial. Claro que tenemos todos esos problemas del sesgo, de ciberataques, de cuestiones de datos, etcétera, pero creo que eso es más resoluble. Tenemos que resolver nuestra justicia, eso me parece más urgente. Ahora tenemos grado de inversión por 2 calificadoras y estamos ahí en el bordecito, ¿verdad? Tenemos que defender nuestro grado de inversión. Y sin duda, yo opino que para defender nuestro grado de inversión tenemos que reformar el sistema judicial. La única manera de poder defender el grado de inversión es con seguridad jurídica. Podemos mostrar 10.000 pozos petrolíferos mañana en el Chaco. Un sistema de seguridad jurídica robusto y sólido nos va a ayudar a defender e incluso a subir unos puntitos en cuanto al grado de inversión. Totalmente de acuerdo. Seguridad jurídica en este país, a mi entender, no existe. Doctor. Hombre, hay algún ejemplo curioso. Por ejemplo, yo sí que he seguido un poco el hilo de tramitación de la ley paraguaya de protección de datos, que lleva tiempo ahí estancada en el Parlamento y no termina de ver la luz. Por ejemplo, es una legislación que hoy en día tenía que estar en todos los países del entorno. Todos acaban o han aprobado en los últimos 3-4 años legislaciones en materia de protección de datos, porque claro, también entienden esa imbricación de la protección de datos con el ámbito de la inteligencia. Entonces, la seguridad jurídica es fundamental, pero es fundamental para las inversiones, para el propio desarrollo de la economía de un país, y es algo que es irrenunciable. Es el primer hito que tenemos que alcanzar si queremos hablar de una mejora en la administración de la justicia, porque yo creo que es donde tenemos que entrar. Si estamos hablando de reformar la justicia, o estamos hablando de reformar la administración de la justicia, pues son conceptos distintos. Reformar la justicia es muy complicado porque es acabar con una idiosincrasia que puede estar muy arraigada. Lo que realmente creo que es más fácil hacer es reformar lo que es la administración de la justicia, que es por donde empiezan realmente todos estos sistemas tecnológicos a trabajar, ¿no? ¿Cuál es uno de los grandes problemas? La acumulación de asuntos que tienen los órganos judiciales, ¿de acuerdo? Esto es algo que también ha pasado en España, en Europa. Se han buscado soluciones, que si la mediación, que si al final, pues en España todavía no se plantea tanto la solución tecnológica, si hay un programa de gestión, el ExNet, que funciona cuando funciona y cuando no deja de funcionar, ¿de acuerdo? Evidentemente eso también implica otras obligaciones, porque de repente los despachos tienen que empezar a adoptar medidas de ciberseguridad mucho más potentes, porque empiezan a enfrentarse a problemas que antes no tenían. ¿Va funcionando? Pues sí, los cambios evidentemente se van imbricando, vas metiendo tecnología, la tecnología lo que hace es acelerar los procesos burocráticos, evidentemente, eso sí. Ahora lo que tenemos que plantearnos es, vale, hemos llegado a este punto, hemos mejorado la parte administrativa, ahora vamos a tocar la parte resolutiva, la parte del juez, o esa parte no la vamos a tocar. Es donde ahora mismo está el debate centrado en el tema de la justicia. Si conseguimos solventar esa parte, eso también es garantía normativa, porque al final podemos tener las mejores leyes del mundo, pero si no tenemos un sistema judicial eficiente, seguimos teniendo un problema. ¿Por qué es importante esto, estimate la audiencia, en un castellano más simple y menos académico? Contanos vos, doctor Pablo,
¿Cuáles son las estafas más comunes digitales? Porque a todos nos toca. Ahora es donde pasan el día a día de la gente. Sí, sin duda sigue siendo el phishing. Y volvemos a lo que hablábamos al comienzo de la educación digital, ¿verdad? Donde cualquiera hable un link que te llegó, ganaste $1.000.000, todavía la gente sigue cayendo. Tuvimos el caso de esta señora, el profe nos estuve poniendo, una señora en Francia le dio $850.000 a Brad Pitt, ¿verdad? Por una imagen creada por IA, y le dijo que Brad Pitt le dijo que falso Brad Pitt le dijo que se estaba muriendo, y la señora le fue dando dinero y le sacó $850.000, un hacker atrás con una IA. Y bueno, acá nos pasa muchísimo con el phishing, ¿verdad? Muchísima gente le da clic a los enlaces desde la computadora al celular, chau, se fueron tus datos ahí, se utilizan y bueno, es un peligro. También tenemos muchísimas estafas en redes sociales. Por eso hay que concientizar, traer las charlas como las que estuvimos haciendo para que las empresas puedan adoptar mejores mecanismos, para que puedan ser más técnicos, dotarse de técnicos, porque hay... Claro, porque nos afecta a todos. O sea, convengamos que a vos te llega un mensaje donde te roban tus datos, ni siquiera te das cuenta, o ganaste tal concurso, tenés que pagar la entrada para el coso. O sea, estas son cosas, materias que no están legisladas. O sea, que hoy en día estamos vulnerables, por así decirlo. Sí, tal cual, estamos vulnerables. Imagínate, Ricardo, que somos uno de los únicos países, si no el único de la región, que todavía no tiene una ley de datos, una ley de protección de datos, una ley de data privacy, ¿verdad? Y es imperativo tenerla. Hace rato ya que estamos en el Congreso debatiendo esta ley, y si bien cada uno tiene sus reservas, yo particularmente tengo mis reservas en el sentido de que tengo miedo que a las pymes les cueste por cuestiones operativas poder adoptar algunas cosas técnicas que están en la ley. También respecto al marketing dirigido, entiendo que hay que cuidar la privacidad de las personas y demás, pero mi temor es que frene un poco el comercio y la economía, sobre todo en las MIPYMES. Pero bueno, esas son cosas que tenemos que debatir y poder avanzar, ¿verdad? Es imperativo, nuestras empresas socias de Capaces, sobre todo las internacionales, nos dicen, tenemos que tener una ley de data privacy, y tienen razón, tenemos que adecuarnos para estar así como Europa y adecuarnos a los estándares de otros países. Sobre todo recordemos que las redes sociales es la supercarretera de todos estos fraudes digitales. Están nuestros niños también, porque hoy cualquier niño de 12, 13, 14, 15 años tiene un celular. Así mismo, tal cual, y bueno, ahí están los peligros y por eso es que tanto yo insisto con la educación digital. Además de esta agenda del gobierno, yo creo que el gobierno tiene que crear algún organismo de ciberseguridad. Claro, pero como decía el profe Daniel, imagínate, yo no sé cuál es nuestra situación en Ande hoy en día, por ejemplo, de un ataque de ciberseguridad donde agarran y llevan todos los datos de consumo con tu dirección, con todo. O sea, yo no sé cómo estamos mejor no demos ideas, Ricardo. Pero es que el problema es que es muy complicado protegerlo, porque además en el ámbito de la ciberseguridad siempre se empieza por uno mismo. Es decir, los expertos en seguridad lo primero que te dicen, lo primero que tienes que hacer es concienciarte y seguir las instrucciones que se van a dar. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como son las famosas contraseñas. Todos tendemos a reproducir las contraseñas, porque claro, al final nos están recomendando por otro lado, no utilices los gestores de contraseña de Google, porque al final si alguien entra en tu equipo se te lleva todas las contraseñas que tienes. Utiliza contraseñas seguras. Yo uso ese, profe. Es que es cómodo, te dice, ¿crees que como adelante? Porque es lo cómodo, guardar contraseñas. Sí. Puedes guardar las contraseñas, por ejemplo, de páginas que no tienen ningún tipo de trascendencia, pero lo realmente importante es no las guardes, que utiliza contraseñas seguras. Se entiende segura toda la que va más allá de 12 caracteres, contando letras, cifras y cualquier otro tipo de signo distinto a los anteriores y alternando mayúsculas y minúsculas. Claro, ¿cuál es el problema? Que además te dicen, sobre todo, porque luego está el tema, la inteligencia artificial, a la hora de hacer ataques de fuerza bruta contra las contraseñas, no utilices fechas concretas, no utilices palabras que pueden estar muy vinculadas a tus datos personales. Entonces a ti esto te lleva a pensar, dice, ¿cómo? ¿Qué me has dicho? Que no utilice palabras que están vinculadas a mis datos personales. Claro, porque tus datos personales están por ahí. Entonces, por ejemplo, pues puede ser una palabra vinculada a mi persona, profesor, derecho. Todas esas palabras son las primeras que entran en las combinaciones de los ataques. La fecha de nacimiento de tus hijos. El nombre de los hijos, etcétera. No utilices nada de eso, pero también te dicen, no utilices los sistemas que se generan automáticamente, ¿no? Ten tu propia clave, porque lo otro no lo vas a memorizar. Y al final, el elemento de control más seguro es la memoria.
Entonces, hemos avanzado en la tecnología, pero te están diciendo, lo más seguro es que tú la clave la tengas en la cabeza. Pero es complicado, pero al final hay que entender que hay que hacer algún tipo de esfuerzo en todos estos ámbitos. Poner cuidado con el tema de los correos. Mucho de los efectos del phishing simplemente es porque vamos rápido, como en la vida hoy en día, va rápido en todo, ves un correo, tiene apariencia de verosimilitud y picas. Ya no porque te ofrezcan que has ganado 1 millón, igual lo ves, sino porque hay correos un poquito más elevados. Nosotros ayer, sin ir más lejos, hemos tenido 2 cadenas de phishing en las direcciones @usal, en el correo interno de la universidad. Bueno, si paras a leer un poco, claramente ves que es un ataque de phishing, no tiene ningún problema. Pero si lo ves rápido, te pilla en un momento que estás haciendo varias cosas, ves el correo, en apariencia parece que sí. Ese es uno de los principales problemas que tenemos. ¿De acuerdo? Claro, y además luego que no sabemos qué es lo que ha pasado. Si se nos ha suplantado la entidad, si hemos abierto una puerta para que nos instalen un malware en el ordenador y a partir de ahí, de ese momento, van a estar utilizando nuestro equipo sin que nosotros lo sepamos, van a acceder a información, o qué es lo que hemos habilitado con ese acceso. Pero te voy a poner un ejemplo todavía mucho más curioso de una cosa que es ciberseguridad, pero es ciberseguridad básica hasta el punto que son correos electrónicos reales, sin más, no tiene ningún tipo de vínculo, simplemente te dicen, he entrado en tu ordenador y he hecho una captura de todos tus archivos. Y en esos archivos pues hay información que tú sabes que no quieres que tu entorno conozca. O pagas o los distribuyo. Pero todo esto muy bien redactado. Es el ataque más simple que pueda haber. Claro, una extorsión, y quien tiene algo cae directamente en la extorsión. Al final es jugar con volumen. Yo se lo mando a 100.000 personas y puede que un 1, 2, un 3% de esas personas realmente tenga algo en sus ordenadores que no quiere que nadie sepa, ¿no? Y alguno de esos puede caer. Nosotros lo hemos ido observando en una red de esos correos. Empezaron pidiendo $600. Al principio además era una cuenta bancaria. Nosotros estuvimos haciendo el seguimiento con las fuerzas y cuerpos de seguridad nacionales y la cuenta bancaria estaba domiciliada en Islas Caimán. No se llevó a cabo ninguna investigación, ahora hablaremos de ese tema. El segundo intento ya habían subido a $700, pero ya te lo pedían en una determinada criptomoneda y actualmente están en $1.200. ¿Cuál es la señal? Que la gente está cayendo, porque están subiendo las cantidades, es decir, ha visto el negocio y está reproduciendo punto por punto, coma por coma, ese correo desde el primer momento. Y es ridículo, porque aunque fuera cierto que tú tienes en tu equipo algo que no quieres que comparta, yo tengo algo en mi equipo que no quiero que Pablo, que Ricardo sepan y me amenazan con trasladarlo, yo lo primero que tengo que pensar es ¿qué garantía tengo yo de aún pagando que eso no se vaya a distribuir? Es que no tienes ninguna, pero la gente cae. No, aparte ante la extorsión uno no puede ceder porque es algo eterno. Es efectivamente, pero funciona. Y estamos hablando de algo que lo puede hacer cualquiera. O sea, sí que no tienes que tener ningún tipo de conocimiento tecnológico de ninguna especie. Y ahí vamos con la segunda parte, que es la dificultad de investigar todos los delitos en el ámbito ciber. Ese es el gran problema que tenemos. Yo te puedo dar datos de España concretos. En España se registran aproximadamente unos 320.000 delitos. 320.000 al año. Registrados. Incidentes hay muchísimos más registrados. ¿Sabes cuál es el porcentaje de personas detenidas? El 0,01%. Porque no, es muy difícil hacer la trazabilidad. No, sí, bueno, en el programa había venido gente de la Fiscalía, me acuerdo, Adrián Bogado había ganado un premio en un concurso de ciberseguridad que fue representando la Fiscalía General acá de Paraguay, ¿verdad? O sea, por lo menos en eso estamos bien. Y lo que me llama la atención, estimado doctor, para hacerte una consulta, para responder al volver de la pausa, ¿qué pasa si alguien te roba la identidad? ¿Qué haces? Ya volvemos luego de la pausa.
Seguimos nuestro programa Legalmente Hablando. ¿Qué pasa si alguien te roba la identidad digital al no tener legislación, como dice el doctor Pablo? Y en la experiencia, el profe Daniel, a nivel Europa, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Tienes un problema serio. Súper serio. O sea, y no tiene una solución fácil. No pienses que tiene una solución fácil porque, aun en el caso que se investigue, lo que vas a conseguir es sentar, en el mejor de los casos, a una persona en un banquillo ante un juez. Pero eso no te devuelve tu identidad digital. Pues vas a tener que ir en todos aquellos ámbitos donde se pueda haber detectado esa suplantación, para tratar de cambiar contraseñas, modificar información, restringirlo. Entonces, por ejemplo, una práctica muy importante, siempre utilizar sistemas de doble verificación. Es decir, que no solamente con la clave ya puedas acceder, como por ejemplo ocurre con los bancos. Yo me identifico para acceder a la operativa, pero antes de realizar la operación tengo que volver a realizar una segunda comprobación, normalmente a través de códigos que se mandan a terminales o sistemas de comprobación con tarjetas virtuales de combinaciones de números, etcétera. Siempre un sistema de doble comprobación, porque es muy complicado. No hay una solución jurídica, es decir, te vamos a reintegrar tu identidad. Pero debería haber, o sea, debería estar legislado. El problema es que, aunque lo legisles, la realidad práctica implica que no se puede hacer. Es decir, te va a corresponder a ti tener que acreditar que tú eres tú y que no has sido otra persona. Y es complicado. Al final, lo vemos cuando ha habido suplantaciones de identidades, han hecho operaciones económicas, y cuando vas a reclamar la devolución del dinero a la entidad financiera, al banco, pues al final dice, vale, sí, lo primero que hay que traer, tráeme la denuncia, vamos a verificar que efectivamente no has sido tú el que has hecho la operación, que alguien ha suplantado tu identidad. Pues por ejemplo, ¿dónde has enviado el dinero de tu cuenta bancaria? Pues el dinero lo he enviado a una cuenta en otro país donde no hay ningún tipo de negocio jurídico intermedio. Cada vez más complicado, pero bueno, vamos a suponer que consigues la devolución del dinero, pero eso no significa que tu identidad deje de estar suplantada. Te toca a ti ir a tu banco, cambiar tu contraseña y dejar a salvo tu cuenta. Es una responsabilidad del sujeto. Por eso, lo que bien decía Pablo, la concienciación es fundamental, la implicación de la sociedad, fundamental. Conocer, sobre todo los chicos, la gente joven que ha nacido ya, ¿no? Esta generación Z que ya ha nacido vinculada a las nuevas tecnologías, tienen que conocer los riesgos. Como bien ponía también Pablo como ejemplo, el uso, la distribución de imágenes por redes sociales, que lo hacen realmente sin darle importancia a lo que están haciendo, más en torno de broma, pero claro, es un problema importante. Además hay que tener en cuenta una cosa. Mira, hay una frase que a mí me gusta mucho, que se utilizaba en relación con la prensa escrita, con los diarios antaño, que era: los periódicos de hoy envuelven el pescado de mañana, lo cual quería decir que la noticia duraba lo que el periódico estaba físicamente a disposición. Claro, por eso hoy en día no existe. Lo que está en la red, se queda en la red, aunque ejercites derechos, como por ejemplo el derecho al olvido, que es un derecho importante. Por eso es tan importante también tener una buena regulación en protección de datos. ¿De acuerdo? Tú puedes ejercitar el derecho al olvido. ¿Qué significa? Que cuando tú pones datos inequívocos de una persona que lo identifica de una manera clara en un buscador generalista, el resultado de la búsqueda va a ser 0. Pero no significa que tú dejes de estar en la red. Yo soy funcionario público, yo tengo mi nombramiento publicado en el diario oficial y mi nombramiento va a estar ahí, aunque yo hiciera un ejercicio de derecho al olvido y se pusiera Daniel Terrón Santos en búsqueda en Google, no aparecería ninguna información. Pero en el diario oficial sigo estando mi nombramiento. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que las herramientas de inteligencia artificial, por ejemplo, toda esa información son capaces de sacarla de la red, aunque no a través de un motor de búsqueda generalista. Entonces tenemos la sensación que, bueno, como podemos ejercitar derechos que son muy importantes, evidentemente, y en la mayoría de los casos sirven, pues entonces tenemos que tener muy claro cómo gestionamos nuestra información, cómo gestionamos datos, cómo protegemos nuestra información, cómo protegemos nuestra identidad digital. Por ejemplo, la compartición de imágenes, de vídeos. Ahora mismo hay una campaña, es muy curiosa, porque además es algo muy notorio, donde se están grabando, tú recibes una llamada de un teléfono, descuelgas, y, bueno, por ejemplo, pues en España es muy común contestar con sí, o sí, dígame. Lo que están grabando es ese sí. A continuación, si tienen tus datos personales, lo que hacen es contratar en tu nombre y utilizan un dato biométrico que es la voz. ¿Es usted don Daniel Terrón Santos? Sí. ¿Tiene su número de identidad es tal? Sí. ¿Vive usted en tal sitio? Sí.
Claro, es mi sí, Claro, es mi voz. claro. Es mi voz, ¿eh? Es un uso de una... Eso se llama deepfake, ¿no? Es una fórmula avanzada de las fake news. Bueno, en el 2021, diciembre del 2021, Salamanca está en una comunidad autónoma que es Castilla y León, todavía estaban los últimos coletazos de la COVID-19, y por WhatsApp llega un vídeo del presidente de la comunidad autónoma, donde él, es su imagen, es su voz, decreta el cierre perimetral de Castilla y León a principios de diciembre. Diciembre es un mes que esa primera semana hay muchos puentes, es muy importante para el negocio hostelero, ¿de acuerdo? Y se produce un fenómeno, se cancela un porcentaje altísimo de reservas hoteleras para Castilla y León en ese momento, en base al cierre perimetral. Nunca dijo tal cosa el presidente. Se utilizó inteligencia artificial para cambiar el mensaje que él había enviado. Todo esto se produce simplemente a través de WhatsApp. O sea, el intercambio de información es a través de WhatsApp, de redes de WhatsApp. O sea, es peligrosísimo. Imagínate que cogen tú eres un personaje público, tienen cientos, miles de vídeos con tu imagen, con tu voz, claro, pues eres tú. Bueno, pues hay tecnología que cambia el sentido del lenguaje, sobre todo cuando utilizas palabras que quizás son un poco más raras de utilizar en el lenguaje ordinario. Pero claro, el presidente de una comunidad autónoma en el 21 pues había dicho COVID, pandemia, cierre perimetral, lo habría dicho en 40 intervenciones antes. Entonces, pues al final se genera esa situación y es muy difícil desvirtuar. Es que la tecnología está cada vez más presente. Entonces tenemos que tener un grado de responsabilidad propia para intervenir en todas estas cuestiones, para decidir también qué nivel de riesgo queremos asumir. Claro. Eso es lo más importante, pero eso, como bien decía Pablo, está todo relacionado con el conocimiento, con la capacitación y con el entendimiento. Es decir, tenemos que saber que las herramientas están ahí para utilizarlas, pero que utilizarlas tiene un coste en riesgo. Y eso tenemos que tenerlo. Acá, Ricard, profe, tenemos un mal hábito que es de pasar nuestros datos personales y cuenta bancaria en grupos de WhatsApp. Por ejemplo, para ayuda, para juntar dinero para esto, para aquello. Totalmente. Y pasamos, todo pasamos. Esa es una invitación, es abrir la puerta, ¿verdad? Y eso lo hacemos todos, hasta los técnicos, por decirlo así. Incluyo. Y por eso. Ya se me da una solución. Nosotros en España utilizamos una aplicación que se llama Bizum. Es una aplicación propia, española, se utiliza yo creo que en España nada más, pero es muy práctica porque tú realizas desde tu banco una pseudo transferencia, nosotros realizas un Bizum, pero lo realizas al número de teléfono, no lo realizas a una cuenta bancaria. Es decir, yo ahora mismo Pablo me dice, oye, nosotros vamos a ir a cenar, tenemos que poner X dinero cada uno, perfecto, venga, ¿quién se encarga? Pues se encarga Pablo, pues le hacemos un Bizum a Pablo. Yo le ordeno a mi banco que al número de teléfono de Pablo le cargo un dinero y a Pablo le llegará la cuenta que tenga vinculada su Bizum. Bueno, pero yo no sé la cuenta bancaria. Pero está muy bueno, va por el número. Tuvimos un caso de éxito en el Poder Judicial pasando de lo analógico a los software, ¿verdad? ¿Te acordarás, Ricardo? Tal vez, bueno, yo estaba iniciando mi carrera en 1999, iniciando mis estudios en el mundo jurídico, ¿verdad? Y cuando los remates judiciales había una lista con los rematadores, ¿verdad? Y los jueces tenían que seguir un orden, ¿verdad? Tipo un orden de prelación, y en vez de saltaban acá, después se iban allá, etcétera, etcétera. Hasta que vino un software en el Poder Judicial que distribuía equitativamente, jugado 1, 2, 3, y fue inviolable, y hasta ahora creo que es inviolable. Ese tema tiene más de 20 años, entonces ese es un caso de éxito de la tecnología, cómo nos puede ayudar a mejorar éxito esas cuestiones. Y tecnología, ese es el mensaje final, pues se nos fue el programa. Querido profesor, muchas gracias por acompañarnos. Querido doctor Pablo Díaz, te queda la responsabilidad a vos y a tu Cámara de legislar. Estimate la audiencia, nos vemos el próximo domingo a las 21 horas.